Saludos, estimados estudiantes. Vamos a ver el tema de abastecimiento y distribución de aguas. Tema bastante interesante. Vamos a ver que es esto, un poco extenso también. A manera de introducción, vamos a hablar de que el agua es un elemento esencial para la vida, por lo que las antiguas civilizaciones se ubicaban a lo largo de los ríos. Más tarde, los avances técnicos le permitieron al hombre, al ser humano, transportar y almacenar el agua, así como extraerla del subsuelo, ¿verdad? Mediante ya sea perforaciones, excavaciones de pozos, etcétera. Gracias a esto, los asentamientos humanos se han esparcido lejos de los ríos y de otras fuentes superficiales de agua, ¿verdad? Ya necesariamente no tenían que estar justo al lado de un río, justo al lado del mar, etcétera, para obtener agua, sino que pues ya con el uso de los acueductos, de las bombas, fuimos capaces de poder transportar agua desde cualquier fuente hacia nuestros hogares. Y de la misma forma en que ha evolucionado el uso del agua, lo ha hecho el término abastecimiento de agua, que en nuestros días conlleva proveer a las localidades urbanas y rurales de un volumen suficiente de agua con una calidad requerida y a una presión adecuada, cosa que no sucede en todo nuestro país. Bien, por lo general siempre hay agua corriente en las áreas metropolitanas, ¿no? Más que todo en la ciudad de Panamá. Pero estoy enterado y me ha tocado vivir eso de que hay locaciones o lugares en la provincia de Panamá Oeste, en Arreján, Chorrera, en áreas rurales donde no hay agua potable, no llega, simplemente no hay tuberías. Lo mismo podemos decir de Panamá Este hacia Pacora, Chepo, Darién. Y estas cosas también, ¿no? Ocurre. Sabemos que hay lo que son las sequías en el arco seco de Panamá, que viene siendo pues todo lo que es la península de Azuero en el interior, ¿verdad? Y pues sabemos que, o sea, no es la repartición de agua en nuestro país no es equitativa, no le llega a todo el mundo, cosa que no debería ser, pero pues nuestros gobiernos están enfocados en otra cosa, ¿ok? Pero suficiente de ese tema. Ahora, un sistema moderno de abastecimiento de agua está compuesto de instalaciones para la captación, el almacenamiento, la conducción, el bombeo, el tratamiento y la distribución. Entonces, esas obras de captación y almacenamiento permiten reunir las aguas aprovechables de ríos, manantiales, de depósitos subterráneos, que incluyen actividades como el desarrollo y cuidado de la cuenca de aportación, es decir, la cuenca de donde sale el agua, cuidado de los pozos, cuidado de los manantiales, así como de la construcción de represas y de galerías filtrantes. La conducción es todo aquello a lo que se refiere canales y acueductos, así como instalaciones complementarias de bombeo para transportar el agua desde la fuente hasta el centro de distribución. El tratamiento es la serie de procesos que le dan al agua la calidad requerida. Entonces, finalmente, la distribución no es más que dotar de agua al usuario para su consumo, es decir, ya cuando llega a ese usuario final. Bien, ahora hablemos de lo que es una red de distribución, ¿ya? Una red de distribución es el conjunto de tubos, accesorios y estructuras que conducen el agua desde tanques de servicio o de distribución, perdón, hasta la toma domiciliaria o hidrantes públicos. ¿Ok? Va a ser todo el sistema conformado que transporta el agua desde el cuerpo de agua, dígase río, del mar, también, ¿no? Se trata eso, se purifica. De un manantial, de pozo, etcétera. Hasta que usted abra el grifo, ¿verdad? Hasta que ustedes abran la pluma y sale agua. Todo eso
conlleva un proceso para lograr distribuir, ¿no? Transportar y distribuir esa cantidad de agua. Su finalidad, la finalidad de una red de distribución, es proporcionar agua a los usuarios para consumo doméstico, consumo público, comercial, industrial, ¿verdad? Dígase las fábricas, las grandes industrias, y para condiciones extraordinarias como la extinción de incendios. La red debe proporcionar este servicio todo el tiempo en cantidad suficiente con la calidad requerida y a una presión adecuada. Aquí podemos ver una pequeña ilustración de cómo se ve una red de distribución, ¿no? Como pueden ver aquí, esto viene desde la cuenca de aportación, que es donde está nuestra agua, y qué pasa, esto llega hasta un almacenamiento, ¿verdad? Si construimos una represa, podemos crear un embalse y así es como la almacenamos. De allí entonces también podemos obtener agua de los pozos, tener agua de los ríos directamente. Hay una toma directa, aquí por ejemplo, en este río por aquí. Aquí tenemos varios pozos. Estas vendrían siendo las líneas de conducción, ¿ok? Es decir, las tuberías, de donde viene. Va a llegar hasta una planta de tratamiento o una potabilizadora de agua, ¿verdad? Como sabemos aquí en nuestro país, pues por lo menos la más famosa, está la planta potabilizadora de Chilibre que suple pues a toda la ciudad de Panamá y San Miguelito. También está la planta potabilizadora Federico A. Conte en Panamá Oeste. ¿Ok? Plantas potabilizadoras que pues muy a menudo requieren de mantenimiento o si ocurre alguna falla eléctrica pues dejan de funcionar y pues nos dejan sin agua. No sé si recordarán, jóvenes, si alguno de ustedes está en la ciudad de Panamá o en Panamá Oeste, cuando se nos fue el agua a nivel nacional, perdón, primero se fue la luz y eso provocó que quedáramos sin agua el día, perdón, sí, el 24 de diciembre, en Nochebuena, o sea, pleno día antes de Navidad. Todo Panamá sin luz, todo Panamá sin agua, eso fue un desastre, pero bueno. De la planta potabilizadora va hasta los tanques de regulación, de ahí van entonces a una línea de alimentación que va a repartir esa agua y va a ir hacia nuestra red de distribución, ¿ok? Donde está nuestra localidad, vamos a tener una red de alcantarillado de colectores, que eso todavía no lo vamos a ver en este tema, en esta unidad. Y tenemos una planta de tratamiento de aguas residuales, que pues eso tampoco lo vemos en esa unidad. Y pues al final hay una disposición final del agua que va nuevamente al río. Es decir, obtenemos agua de una cuenca, de un río, de pozos. Primero la hacemos potable, la mandamos, la almacenamos en tanques. De ese tanque viene aquí. Esta que viene siendo nuestra red de distribución puede ser entonces nuestra localización, ¿no? Nuestra urbanización, por poner un ejemplo más fácil, imaginen que esto es una barriada. ¿Verdad? Que es un vecindario, están cada una de las casas, a cada una de ellas va una línea de agua y dentro de las casas tenemos los grifos, que si están los inodoros, las regaderas del baño, todo esto, ¿no? Donde están las tomas de agua internas. Pero entonces está la red de alcantarillado, que es donde va todo el agua, donde se vierte todo el agua ya utilizada, ¿no? Y todo eso va a parar a una planta de tratamiento de aguas residuales para no arrojar el agua contaminada directamente hacia los ríos, sino más bien tratarla y el agua pues, no va a ser potable, pero tampoco va a estar tan contaminada como cuando llegó. Entonces estamos eh, disponiendo agua casi limpia nuevamente hacia el ambiente. O sea, imagínense eso, todo el proceso y empieza desde un lugar, llega a nuestro vecindario, el agua que se utiliza se va, se limpia y se vuelve a tirar entonces hacia las cuencas. Así es como funciona una red de distribución. Ahora, algo que no les mencioné acá es que
es importante, ¿no?, mencionar que una vez empleada el agua, esta debe ser desalojada mediante una red de alcantarillado y conducida a una planta de tratamiento para posteriormente ser reutilizada o reintegrada a la naturaleza sin causar deterioro ambiental. Lo mismo que acabo de explicarles. Bien, entonces vamos a ver ahora sí cuáles son los componentes de una red de distribución, ¿verdad? Las instalaciones de la red de distribución. Entonces, una red de distribución de agua potable se compone generalmente de tuberías, que así es como conocemos al conjunto formado por los tubos. Ahora, ¿qué es un tubo? Es un conducto de sección circular y su sistema de unión o ensamblaje o ensamble. Para fines de análisis, vamos a denominar tubería al conducto comprendido entre dos secciones transversales del mismo. Así pues, una red de distribución está formada por un conjunto de tubos que se unen en diversos puntos denominados nodos o uniones. De acuerdo con su función, la red de distribución puede dividirse en red primaria y en red secundaria. A la tubería que conduce el agua desde el tanque de regulación hasta el punto donde inicia su distribución se le conoce como la línea de alimentación y se considera parte de la red primaria. La división de la red de distribución en red primaria o secundaria va a depender del tamaño de la red y de los diámetros de las tuberías. La red primaria está constituida por los tubos de mayor diámetro y la secundaria por la tubería de menor diámetro, la cual abarca la mayoría de las calles de la localidad. Así pues, una red primaria puede ser una sola tubería de alimentación o cierto conjunto de tubos de mayor diámetro que abarcan a toda la localidad. Además de tubería, vamos a necesitar de piezas especiales, que son todos aquellos accesorios que se emplean para llevar a cabo ramificaciones, intersecciones, cambios de dirección, modificaciones de diámetro, uniones de tuberías de diferente material o de diferente diámetro y terminales de los conductos, entre otros. Tenemos, por ejemplo, la pieza de crucero o de cruceta, ¿no? Por ejemplo, como lo que tenemos aquí en esta figura de la izquierda, que viene siendo los accesorios que conectados a la tubería forman deflexiones pronunciadas, cambios de diámetro, derivaciones y ramificaciones. Es decir, vamos ramificando nuestra red de distribución. Las mismas también permiten el control del flujo cuando se colocan válvulas. ¿Ok? Entonces, esta cruceta de aquí, o crucero también le dicen, ¿verdad? Para llevar el agua en distintas direcciones, ¿no? Digamos que nuestra línea principal viene desde la izquierda. Cuando llega aquí va a repartir entonces agua para un lado, para este otro lado y ahí va a seguir directo también. Tenemos esta de aquí, por ejemplo, ¿verdad? Varios accesorios aquí, como una T, tenemos aquí y un codo, ¿verdad? Para pues, ir dándole otra forma o cambiar la dirección de el caudal o del flujo. Mencionamos las válvulas, ¿no? Aquí están. Las válvulas son accesorios que se utilizan para disminuir o evitar el flujo en la tubería. Estas pueden ser clasificadas de acuerdo con su función en dos categorías. Primero tenemos las válvulas de aislamiento o seccionamiento, que son utilizadas para reparar o cortar el flujo del resto del sistema de abastecimiento en ciertos tramos de tuberías, bombas y dispositivos de control con el fin de revisarlos o repararlos. Y tenemos las válvulas de control, que estas se usan para regular el gasto o la presión, facilitar la entrada de aire o la salida de sedimentos o aire atrapado en el sistema. Aquí vemos en esta figura distintas válvulas que tenemos para controlar, ¿no? Para controlar el flujo de agua. Además de estos, tenemos los hidrantes, que se le llama así a una toma o una conexión especial instalada en ciertos puntos de la red con el propósito de abastecer de agua a varias familias. Eso puede ser un hidrante público o con el propósito de conectar una manguera o una bomba destinados a proveer agua para combatir fuegos, ¿no? Para combatir incendios.
Estos son los hidrantes contra incendios. Aquí pues vemos varios ejemplos de hidrantes. Adivinen cuál es el hidrante panameño. Exacto, el que está botando agua, ¿no? Bueno, vemos muchos de como estos en la ciudad, dígase por San Francisco, Vía España, Marbella, o Barrio, por calle 50. Pueden ver más o menos lo que es la metrópolis, ¿no? Los vemos también pues en los vecindarios, las urbanizaciones distintas, es decir, debe haber un hidrante para poder conectar las mangueras contra incendios en caso pues de un siniestro, ¿no? Para eso están los hidrantes. Los hidrantes públicos, por ejemplo, ¿no? Son tomas compuestas usualmente por un pedestal y una o varias llaves comunes que se ubican a cierta distancia en las calles para dar servicio a varias familias. El agua obtenida del hidrante público es llevada a las casas en contenedores, como por ejemplo tienen que ir hasta un hidrante, abrirlo, recoger agua en su cubito y regresar con su cubito para su casa, para y se necesita más agua, tiene que volver a caminar hacia el hidrante y bueno, no es lo óptimo, pero es como debería ser, nada de que las personas tengan que esperar a que vaya un tanque cisterna, etcétera. Pero bueno, no debería ser. Se utilizan en poblaciones pequeñas en los casos donde las condiciones económicas no permiten que el servicio de agua potable se instale hasta las residencias de los usuarios, ¿verdad? Así que podría decirse que más en áreas rurales donde encontramos esto, bueno, supuestamente no rurales, encontraríamos hidrantes públicos. Tenemos los tanques de distribución, que son depósitos situados generalmente entre la captación y la red de distribución, que tiene por objeto almacenar el agua proveniente de la fuente. El almacenamiento permite regular la distribución o simplemente prever fallas en el suministro, aunque algunos tanques suelen realizar ambas funciones. Se le llama tanque de regulación cuando guarda cierto volumen adicional de agua para aquellas horas del día en las cuales la demanda en la red sobrepasa el volumen suministrado por la fuente. La mayor parte de los tanques existentes son de este tipo. Algunos tanques disponen de un volumen de almacenamiento para emergencias, como en el caso de falla de la fuente. Este caso es usualmente previsto por el usuario, quien dispone de cisternas o tinacos, por lo cual en las redes normalmente se utilizan tanques de regulación únicamente. Entonces, una red de distribución puede ser alimentada por varios tanques correspondientes al mismo número de fuentes o tener tanques adicionales de regulación dentro de la misma zona de la red con el fin de abastecer solo a una parte de la misma. Tenemos las tomas domiciliarias, que es el conjunto de piezas y tubos que permite el abastecimiento desde una tubería de la red de distribución hasta la residencia de los usuarios, ¿no? Así como la instalación de un medidor. Es la parte de la red que demuestra la eficiencia y calidad del sistema de distribución, pues es la que abastece de agua directamente al consumidor. Aquí vemos las ilustraciones del clásico medidor de nuestro Instituto de Alcantarillados y Acueductos Nacionales, IDAN. Así es como se ven, casi siempre están soterrados, en apartamentos, en edificios de apartamentos. En algún momento me tocó vivir en uno de estos edificios donde los medidores se pueden ver en los pasillos, ¿no? Ustedes van caminando por el pasillo hacia su apartamento y van a pasar por un lugar donde están tres medidores, que va a ser uno de su apartamento y dos para los vecinos que están a los lados, ¿no? De vez en cuando llegaba el IDAN a cortar el suministro de agua, quitaban el medidor y tapaban. Y el vecino simplemente venía, quitaba el sello del IDAN y ponía una manguera para volver a tener agua en su casa. Cosas de Panamá, ¿no? Pero bueno, los medidores. Tenemos los rebombeos o plantas de bombeo, que consisten en instalaciones, precisamente pues de bombeo, que se ubican generalmente en puntos intermedios de una línea de conducción y excepcionalmente dentro de la red de distribución.
Tienen el objetivo de elevar la carga hidráulica en el punto de su ubicación para mantener la circulación del agua en la tubería. Los rebombeos se utilizan en la red de distribución cuando se requiere interconexión entre tanques que abastecen diferentes zonas, transferencias de agua de una línea ubicada en partes bajas de la red al tanque de regulación de una zona de servicio en una zona alta, para también tener incremento de presión en una zona determinada mediante rebombeo directo a la red. Esto es lo que se le conoce como un booster, ¿no? Esto, darle más empuje. Esta última opción debe evitarse y se consideraría solamente si las condiciones de la red no permiten la ubicación de un tanque de regulación en la región elevada. Así que bueno, tenemos los tipos de proyectos de redes, donde la mayor parte de las obras que se hacen en las redes de distribución de las ciudades son para mejorar o para ampliar las redes que ya existen. Solamente una pequeña proporción son para dar servicio a zonas nuevas o aisladas. Por lo tanto, se requieren dos tipos de proyectos: proyectos de rehabilitación y proyectos nuevos, ¿no? Obviamente. Los proyectos de rehabilitación se hacen cuando se debe modificar una parte de la red para mejorar su funcionamiento hidráulico, o bien cuando cambios en el uso del suelo o ampliaciones en la zona de servicio obligan a incrementar la capacidad de la red de distribución. Los proyectos nuevos se requieren cuando se debe dar el servicio por primera vez en una zona o cuando es necesario hacer una ampliación a una red existente, la cual por su magnitud en proyecto ya no puede catalogarse como una rehabilitación. Es demasiado, un trabajo demasiado grande. Bien, tenemos ahora los esquemas básicos o configuraciones que se refieren a la forma en la que se enlazan o trazan los tubos de la red de distribución para abastecer de agua a la toma domiciliaria. Se tienen tres posibles configuraciones de la red. Tenemos la que es cerrada, la que es abierta y la combinada. Antes de definir las posibles configuraciones de la red, es conveniente definir qué es un circuito. Un circuito es un conjunto de tubos conectados en forma de polígono, donde el agua que parte de un punto puede volver al mismo después de fluir por la tubería que lo compone. Cuando una red es cerrada o tiene forma de malla, su tubería forma al menos un circuito, varios, que podemos ver, por ejemplo, en la figura que habíamos visto antes, ¿no? Es decir, aquí, por ejemplo, tenemos varios circuitos. Entonces, la ventaja de diseñar redes cerradas es que en caso de falla, el agua puede tomar trayectorias alternas para abastecer una zona de la red. Una desventaja de las mismas es que no es fácil localizar las fugas. La red abierta se compone de tubos que se ramifican sin formar circuitos, como en forma de árbol. Esta configuración de la red se utiliza cuando la planimetría y la topografía son irregulares y dificultan la formación de circuitos, o cuando el poblado es muy pequeño o muy disperso. Este tipo de red tiene desventajas debido a que en los extremos muertos pueden formarse crecimientos bacterianos y sedimentación. Además, en caso de reparaciones se interrumpe el servicio más allá del punto de reparación y en caso de ampliaciones la presión en los extremos es baja. En algunos casos es necesario emplear ramificaciones en redes cerradas, es decir, se presentan ambas configuraciones. Entonces tenemos una red combinada. Cabe destacar que la configuración de la red se refiere a la red primaria, que es la que rige el funcionamiento de la misma. Pueden darse casos de redes abiertas con tuberías secundarias formando circuitos. Sin embargo, la red se considera abierta. Bien, veamos ahora la división de una red de distribución, ¿no? Una red de distribución se divide en dos partes para determinar su funcionamiento hidráulico. Tenemos la red primaria, que es la que rige el funcionamiento de la red, y la secundaria o de relleno. La red primaria permite conducir el agua por medio de líneas troncales o principales y alimentar a las redes secundarias.
Se considera que el diámetro mínimo de la tubería correspondiente a la red primaria es de 100 milímetros, 10 centímetros más o menos. Sin embargo, en lugares o en sitios urbanos, barreras urbanas, por ejemplo, se puede aceptar de 75 milímetros y en zonas rurales hasta 50 milímetros, aunque en las grandes urbes, en las ciudades, se puede aceptar a partir de 500 milímetros. Eso es medio metro de cuestión, de diámetro. La red secundaria distribuye el agua propiamente hasta la toma domiciliaria y existen tres tipos de red secundaria. Tenemos la red secundaria convencional, que en este tipo de red los conductos se unen a la red primaria y funcionan como una red cerrada. Se suelen tener válvulas tanto en las conexiones con la red primaria como en los cruceros o en los cruces de la secundaria. Aquí en esta ilustración podemos ver este tipo de red, así como algunas de sus características. Aquí, por ejemplo, podemos ver, ¿no?, que primero, aquí, en el interior de los circuitos de la red primaria, los tubos se cruzan a desnivel. De esta manera, no se tienen cajas de operación de válvulas en la red secundaria. Como ven aquí, que dice caja de operación de válvulas, no hay. En todos dice válvula de seccionamiento. Se tiene un total de 47 cruces, un total de 47 cruces, 45 válvulas y 34 cajas de operación de válvulas. En la red secundaria se han colocado solo 36 válvulas de seccionamiento y 28 cajas de operación. Con el cierre de dos válvulas en el interior de los circuitos se aíslan 5 tramos de una sola calle y con el cierre de diversas combinaciones de válvulas se pueden aislar varias calles. ¿Eh? Esa fue la convencional. Tenemos también la red secundaria en dos planos, que es una red donde la tubería se conecta a la red primaria en dos puntos opuestos cuando la red está situada en el interior de los circuitos o bien en un solo cruce de la red primaria en los casos de líneas exteriores a ellos, funcionando como líneas abiertas. Su longitud varía entre los 400 y 600 metros en función al tamaño de la zona en la que se da el servicio. En este tipo de red, los tubos que se cruzan no necesariamente se unen tal como se muestra aquí en la figura. Así como vemos en la figura, que pues aquí tenemos un total de 98 cruces, 43 válvulas de seccionamiento y 40 cajas de operación. En la red secundaria existen 32 válvulas de seccionamiento correspondiente a 32 cajas de operación de válvulas. Bien, y tenemos la red secundaria en bloques, donde en este caso la tubería secundaria forma bloques que se conectan con la red primaria solamente en dos puntos y la red principal no recibe conexiones domiciliarias. Ok, ah, me fui un poco aquí, vamos a echar para acá. Ajá, se nos dice que el tipo de red secundaria comúnmente es o recomendado es el de bloques y en dos planos dentro del bloque, como vemos en la figura aquí, debido a que tiene las siguientes ventajas. ¿Ok? De proyecto, la primera ventaja es el cálculo de revisión de la red es más sencillo. La distribución de las demandas para el cálculo hidráulico de la red primaria se simplifica notablemente debido a que la alimentación de los bloques se realiza de manera concentrada en dos puntos de cada uno de los bloques. Otra ventaja es que el modelo del cálculo hidráulico es más preciso debido a que no hay consumos en ruta en las tuberías principales y la economía de obra hombre al disminuir el número de cruces por diseñar en comparación con una red convencional donde hay demasiados cruces. ¿Ven? Entonces, y esto, otra ventaja, también la ventaja de construcción, por ejemplo, de que la instalación de la tubería secundaria se realiza de forma más rápida, puesto que no se tienen cruces ni cajas de operación de válvulas dentro de la red secundaria.
Las pruebas de presión hidrostática se facilitan. También tenemos ventajas en operación, ¿no? Como el mantenimiento y control de fugas. Habría el menor número de válvulas a operar y mantener. Como cada tubería secundaria se alimenta mediante uno o dos puntos, se facilita notablemente la operación de la red en las labores de corrección de fugas y en la conexión de tomas nuevas. Un establecimiento natural de zonas de presión, facilidades para medir el consumo en la red y ejecutar estudios de fugas no visibles. También tiene su ventaja en costos de inversión, aquí hay una economía en el suministro e instalación de piezas especiales debido al menor número de válvulas de seccionamiento. El número de cajas de operación disminuye y se logra mayor economía por este concepto. Así que vamos a ver ahora las formas de distribución. Bien, ahora vemos las formas de distribución. El agua se distribuye a los usuarios en función de las condiciones locales de varias maneras. Primero por gravedad, ¿no? Donde el agua de la fuente se conduce o se bombea hasta un tanque elevado desde el cual fluye por gravedad hacia la población. De esta forma se mantiene una presión suficiente y prácticamente constante en la red para el servicio a los usuarios. Este es el método más confiable y se debe utilizar siempre que se dispone de cotas de terreno suficientemente altas para la ubicación del tanque, para asegurar así las presiones requeridas en la red. La tubería que abastece al tanque o la línea de conducción se diseña para para el gasto máximo de caudal diario o el gasto máximo diario, y la tubería que inicia del tanque hacia el poblado, es decir, la línea de alimentación para el gasto máximo horario en el día de máxima demanda. Tenemos también por bombeo, donde el bombeo puede ser de dos formas. Primero tenemos el bombeo directo a la red sin almacenamiento. Las bombas abastecen directamente a la red y la línea de alimentación se diseña para el gasto máximo horario en el día de máxima demanda. Este es el sistema menos deseable, puesto que una falla en el suministro eléctrico significa una interrupción completa del servicio de agua. Al variar el consumo en la red, la presión en la misma cambia también. Así pues, al considerar esta variación, se requieren varias bombas para proporcionar el agua cuando sea necesario. Las variaciones de la presión suministrada por las bombas se transmiten directamente a la red, lo que puede aumentar el gasto perdido por las fugas. Tenemos también el bombeo directo a la red, con excedencias a tanques de regulación. En esta forma de distribución, el tanque se ubica después de la red en un punto opuesto a la entrada del agua por bombeo y la tubería principal se conecta directamente con la tubería que une las bombas con el tanque. El exceso de agua bombeada a la red durante periodos de bajo consumo se almacena en ese tanque y durante periodos de alto consumo el agua del tanque se envía hacia la red para complementar la distribuida por bombeo. En general, la distribución por bombeo se debe evitar en los proyectos y solo podrá utilizarse en casos excepcionales donde se pueda justificar. Y tenemos también la distribución mixta. Bueno, antes de seguir a la distribución mixta, vamos a ver esta ilustración aquí, ¿verdad? Donde podemos ver la distribución por gravedad, que es la más recomendable. Es decir, que tenemos nuestro tanquecito por aquí arriba y más aquí abajo está la zona de distribución. Entonces tenemos el plano de carga estática, que está aquí, o sea, a nivel del tanque. La demanda mínima, pues va a bajar con menor presión y cuando hay máxima demanda es que va a bajar más. Aquí tenemos entonces, esto va a nuestra red, bueno, llega primero a un tanque de regulación y de ahí se va a la línea de alimentación, ¿no? Esto que dice aquí de QMH, eso es la carga máxima o el gasto máximo diario de agua. QMH y QMD. Perdón, QMH es por hora, QMD es por día. Y bueno, aquí están las tuberías primarias, las tuberías secundarias, es decir, cómo llega hasta la red. Tenemos también la distribución mixta, donde en este caso parte del consumo de la red se suministra por bombeo con excedencias a un tanque
del cual a su vez se abastece el resto de la red por gravedad. Ya así exactamente como sale aquí en la figura. Y conviene ubicar el tanque en el centro de gravedad de la zona de consumo de agua. Esta forma de distribución tampoco se recomienda debido a que una parte de la red se abastece por bombeo directo. Una opción que puede resultar apropiada en poblaciones asentadas en terrenos planos consiste en modificar el esquema mostrado en la figura que vimos más arriba, ¿ok? Para que el rebombeo alimente directamente el tanque elevado, es decir, esta misma figura. La regulación se asegura con un tanque superficial de capacidad suficiente en el sitio de rebombeo, del cual se bombea al tanque elevado que puede ser de un volumen pequeño. Para evitar el bombeo directo a la red no se permitirán conexiones o bifurcaciones de la tubería de alimentación que une el rebombeo con el tanque elevado. Así que tenemos nuestra bomba, tenemos nuestra línea piezométrica. Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, que nuestra bomba mande agua aquí y que de aquí llegue hasta este tanque y de allí entonces se distribuye. Pero como vemos, las bombas están en un nivel más bajo que nuestro tanque. Pero hay una parte de la red que está recibiendo tanto de tanque por gravedad como por bombeo directo. Pero pues igual, pues, como acabamos de mencionar, tampoco es muy conveniente. Así que bueno, vamos a entrar a la parte de los componentes de una red de distribución. Ya visto entonces los componentes como tal. Una red de distribución se compone de tuberías, piezas especiales, agrupadas en cruces o cruceros, válvulas de diversos tipos, hidrantes contra incendios e hidrantes públicos, tanques de regulación, rebombeos y accesorios complementarios que permiten su operación, así como su mantenimiento. Vamos a ver las ventajas y desventajas y ver una descripción un poco más profunda de cada uno de los componentes de esa red, qué tipos hay, y etcétera. Vamos a listar algunas características y datos técnicos más importantes de tuberías y piezas especiales. Empezamos entonces con las tuberías. Una tubería se compone de dos o más tubos ensamblados mediante un sistema de unión que permite la conducción de un fluido. En la selección del material de la tubería intervienen características como resistencia mecánica, durabilidad, resistencia a la corrosión, capacidad de conducción, economía, facilidad de conexión y reparación y especialmente la conservación de la calidad del agua. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que debe ser durable, debe resistir corrosión, debe ser económica en el sentido, ¿verdad?, de que sea más barata ya sea de transportar o de lo que sea, de colocar también, de instalar, fácil de conectar, fácil de reparar y al final todo esto que no cambie las propiedades del agua. Bien, cuando hablamos de resistencia mecánica, la resistencia mecánica de las tuberías le permite soportar cargas externas como cargas estáticas, que vendría siendo el relleno de la zanja, ¿no?, donde está enterrada, y cargas dinámicas, es decir, el tráfico que fluya sobre las mismas. Además de que le permite soportar cargas internas como la presión hidrostática, tanto de operación como transitorios hidráulicos. Por ejemplo, hay un efecto llamado golpe de ariete, donde se recibe una presión enorme de golpe, por eso se le llama golpe de ariete. Aunque en redes de distribución los transitorios son relativamente pequeños e influye también la resistencia a daños durante su instalación. La resistencia de la tubería debe ser mayor que la máxima carga estática que se puede presentar. La carga estática máxima en un punto de la red se calcula restando la cota de la tubería a la cota de la carga estática en dicho punto. La resistencia a la corrosión está muy ligada a la durabilidad, pues es la capacidad de resistir suelos y aguas agresivas, los cuales provocan reacciones químicas adversas entre la pared del tubo y su entorno, tanto interno como externo, reduciendo la capacidad de conducción de la tubería, así como la vida útil de la misma.
pueden tomarse ciertas medidas para asegurar la resistencia a la corrosión de las tuberías, las cuales van a variar, ¿no? Tenemos la capacidad de conducción, que depende de la lisura interior de la tubería. En hidráulica, la facilidad con que el agua circula por la tubería se determina por medio de un factor o un coeficiente de rugosidad. De esta forma es posible calcular las pérdidas por fricción. El valor del factor de rugosidad, depende del material de la tubería, su edad y las condiciones en que se encuentre. Es posible conservar en buen estado las paredes interiores de algunos tipos de tubería recubriéndolas con cemento, asfalto o algún otro revestimiento. En la economía de la tubería intervienen varios factores. En primer término, se encuentran los costos de adquisición, donde vemos la disponibilidad inmediata de tubos y piezas especiales, su transporte al lugar de instalación, así como su resistencia durante el manejo y transporte. Aspectos tales como largos tiempos de entrega, dificultad en obtener material adicional y regresar piezas dañadas o defectuosas incrementan el tiempo y el costo del proyecto. Otro factor económico de importancia es el costo de instalación, donde se deberá considerar características de la tubería como la longitud, el peso, revestimiento, etc. Y finalmente, la tubería deberá mantener la calidad del agua sin añadir sabores, olores o sustancias químicas al agua transportada. Adicionalmente, el sistema de unión y la tubería deberán evitar la infiltración de sustancias contaminantes que pudieran encontrarse en zonas específicas. Bien, veamos las tuberías, ¿ok? De que en la fabricación de los tubos se han usado diversos materiales. Actualmente, para abastecimiento de agua potable se utilizan con éxito los elaborados de plástico, que pueden ser el PVC, que es el policloruro de vinilo, o el polietileno de alta densidad. Vamos a ver un poco las características de estos materiales, cómo se unen, cómo funcionan y demás, ¿no? Entonces, si vemos lo que vienen siendo las tuberías de PVC o el uso de tubos de plástico en redes de distribución, vamos a notar que se ha incrementado su uso pues, bastante recientemente. Bueno, recientemente estamos hablando como de unos 30 años para acá, que se fabrican de PVC, policloruro de vinilo. Estos tubos se fabrican en color blanco y se considera el sistema de unión de un solo tipo y el grado de calidad, que también es de una sola calidad que debe cumplir, y se denomina espiga campana, lo que viene siendo la unión, ¿no? Espiga viene siendo la tubería de menor diámetro, la más pequeña, y campana, entonces la tubería que tiene un diámetro más grande para que cabe una dentro de la otra y ahí tenemos una unión, ¿cierto? Entonces, para garantizar la unión hermética se coloca un anillo de algún tipo de material elástico. Esto tiene la ventaja de funcionar como una junta de dilatación y de permitir deflexiones y realizar la prueba hidrostática al terminar su instalación. Este tipo de junta es ampliamente utilizada en la tubería de PVC, en las tuberías de concreto y de hierro fundido. Aquí podemos ver un cuadro de las clases de PVC que dependen de la presión máxima de trabajo con la que pueden cumplir, ¿no? El de clase 5 puede cumplir hasta 0.5 megapascales, el de clase 7 hasta 0.7 o 5 kilogramos sobre centímetro cuadrado o 7 kilogramos sobre centímetro cuadrado, así como se ve en el cuadrito. Estos tubos se fabrican en diámetros nominales de entre 50 milímetros a 630 milímetros, es decir, va desde 50, 63, 80, 100, etcétera, con longitud útil de 6 metros, pero eso se puede acordar entre el fabricante y el comprador, pueden hacer que sean más cortas o más largas, y estos 5 tipos de tuberías se diferencian por el espesor de la pared del tubo. Es importante señalar que en este tipo de tubería el diámetro nominal es el diámetro exterior del tubo. ¿Ok? Ahora, algunas ventajas de utilizar las tuberías de PVC van a incluir pues
que son bastante herméticos. El PVC impide filtraciones y fugas y esto garantiza que los tubos cuentan con una junta hermética. Tienen una pared interior lisa, lo que presenta bajas pérdidas por fricción, por lo cual tiene alta eficiencia en la conducción de fluidos. Presenta buena resistencia a la corrosión porque el PVC es inmune a la corrosión química o electroquímica, por lo que no requiere recubrimientos, ningún tipo de forro ni protección catódica. Tenemos que también es resistente a los químicos porque es altamente resistente al ataque químico de suelos agresivos, de las aguas conducidas y en general de ácidos, alcalinos y soluciones salinas. Es un material bastante ligero, lo que lo hace fácil de transportar, de manejar y de colocar. Es muy flexible también, o sea, permite cierta deflexión durante su instalación. Presenta una buena resistencia a la tensión, presenta este mejor comportamiento frente a movimientos sísmicos, cargas externas, ya sean muertas y vivas, así como ante sobrepresiones momentáneas, el llamado golpe de ariete que lo mencionamos hace unos momentos. Es muy fácil de instalar, se puede manejar y cortar en obra y el PVC no altera la calidad del agua. Es muy importante, una propiedad muy importante. El PVC no es perfecto y él presenta desventajas como la susceptibilidad a daños durante su manejo. Si no somos muy cuidadosos, se puede entonces doblar, se puede romper. A temperaturas menores a 0 grados Celsius, el PVC reduce su resistencia al impacto, o sea que en climas muy fríos el PVC no es la opción. A temperaturas mayores a 25 grados Celsius se debe reducir la presión de trabajo. En nuestro caso, aquí con las temperaturas que se presentan en Panamá, pues obviamente hay que tener cuidado también con este tipo de tuberías, con este material. Es muy bueno, sí, pero pues igual hay que cuidar o almacenarlo de manera responsable, ya que el último punto en desventajas es que la exposición prolongada a los rayos solares reduce su resistencia mecánica, o sea, mucho tiempo al sol lo va a volver más frágil, por lo que el PVC se debe guardar en la sombra. Tenemos las tuberías de fibrocemento que se fabrican pues con cemento, como lo dice, pero o sea, con fibras de asbesto y de sílice. De esta forma, disponemos de tubos de 4 o 5 metros de longitud útil y acoples de fibrocemento como sistema de unión, ambos en diámetros nominales desde 75 hasta los 2000 milímetros. 75 milímetros son 7.5 centímetros, ¿ok? Desde este diámetro pequeño hasta 2000 milímetros, son 2 metros de diámetro en una tubería de fibrocemento, o sea, es bastante grande. Al igual que las tuberías de PVC, pues el tipo va a depender de qué presión o cuánta presión interna de trabajo puede manejar. Entonces está la clase A5 que maneja hasta 5 kilogramos sobre centímetro cuadrado o 0.5 megapascales o medio megapascal. ¿Ok? Que serían 500, por ver, 5000 gigapascales. Entonces recordemos que giga es esto, pero una unidad menor que megas. Entre las ventajas de este material, pues también es ligero, por lo tanto, si es ligero, pues es fácil de transportar, fácil de maniobrar, fácil de instalar. Generalmente no se corroe y presenta inmunidad a la corrosión electroquímica y a la tuberculización. Entre sus desventajas, significa pues que es frágil, se requieren algunos cuidados adicionales durante el transporte y la instalación de esta tubería o las tuberías de este material, así como durante la etapa de conexiones domiciliarias. Y el número de acoples. Entonces, a menor longitud de tubo de fibrocemento vamos a requerir mayor número de acoples. Así que eso va a representar pues un mayor gasto económico. Tenemos las tuberías de hierro fundido o de hierro colado que ha sido empleado para fabricar tuberías, piezas especiales y válvulas. Actualmente, debido a los menores costos de otros tipos de tubería, por ejemplo el PVC, los tubos de hierro fundido han sido desplazados en la construcción de redes de distribución.
Sin embargo, aún se utilizan en estaciones de bombeo e instalaciones donde se requiere rigidez y resistencia al impacto y a la corrosión. El hierro fundido se emplea aún en la fabricación de piezas especiales y válvulas, las cuales pueden ser usadas en tuberías de diversos materiales. Entre las ventajas del hierro fundido dúctil específicamente, tenemos que presenta una larga vida útil, también una alta resistencia mecánica, alta resistencia a la corrosión, aunque es susceptible a la tuberculización también, lo cual puede evitarse con algunos recubrimientos especiales. Entonces por eso no lo colocamos en lo que vendría siendo desventajas, ¿ya? Y es prácticamente libre de mantenimiento, pero pues también tiene desventajas como que puede sufrir corrosión eléctrica o química si no se protege de suelos ácidos o suelos alcalinos y de aguas agresivas. También pues es relativamente pesado y eso dificulta un poco su manejo. Tenemos ahora las tuberías de concreto. Bien, la tubería de concreto es más utilizada en líneas de conducción que en las mismas redes de distribución, pero pero sabemos que pueden ser utilizadas en la tubería principal de la red primaria en el caso de redes de gran tamaño. La tubería de concreto que se utiliza en agua potable es de concreto presforzado, con o sin cilindro de acero. Las ventajas de la tubería de concreto destacan pues su alta resistencia mecánica, que resiste especialmente cargas muertas, como el relleno de la zanja, ¿verdad? Resiste el peso de la tierra o del suelo que se le coloca encima, así como de altas presiones. También la alta capacidad de conducción, presenta una larga vida útil y bajo mantenimiento. Algunas desventajas, bueno, puede ocurrir corrosión cuando se encuentra en condiciones ácidas o alcalinas. En caso de sufrir daños es difícil de reparar, en ese caso se reemplaza. Y puede resultar complicado realizar conexiones, aunque los fabricantes cuentan con piezas y procedimientos especiales para realizar tales derivaciones. Si han observado, jóvenes, sabríamos que hemos tenido problemas en la ciudad capital porque todavía utilizábamos tuberías de hierro fundidos de diámetros que en su momento eran adecuados, pero la población ha ido creciendo y esas tuberías de hierro fundido ya no daban para más y en algún momento no soportaban la presión y reventaban. En algún momento hubo una época en la que tuvimos calles inundadas día y noche por mucho tiempo, entonces había que reemplazar toda esa línea de distribución de hierro fundido por tuberías de concreto. Entonces todo ese trabajo enorme, grande y todo. Un buen ejemplo también, no solamente en la ciudad, sino en Panamá Oeste. Si escucharon cuando en algún momento hubo que realizar un reemplazo de las tuberías de hierro fundido en la carretera panamericana, ¿no? Cerca de, frente al Extra de Arraiján, porque esa tubería había reventado y el agua que se estaba filtrando hacia la tierra cada vez estaba socavando más y más la base, es decir, el suelo que estaba debajo de la carretera. O sea que eso en algún momento se iba a hundir. Por suerte se detectó a tiempo y pues se realizaron los debidos trabajos. Aquí vemos las desventajas de este tipo de las tuberías de hierro fundido y contra la ventaja de las tuberías de concreto. O sea, la primera es que presenta alta resistencia a las cargas muertas, pero también a las cargas vivas, porque eso es una carretera, o sea, por allí pasan automóviles, personas, motos, camiones, y debe ser capaz de soportar todo eso. Entonces, por eso es que utilizamos las tuberías de concreto. Aquí pues una ilustración de cómo se ven estas tuberías. Deben haber visto de estas en algún momento. Tenemos también las tuberías de acero, donde en líneas de conducción, al igual que la tubería de concreto,
La de acero es utilizada cuando se tienen altas presiones y se requieren grandes diámetros. La diferencia entre su uso es que las tuberías de concreto generalmente son enterradas y las de acero se pueden emplear en instalaciones expuestas, que en caso de ser enterradas pues, también son protegidas por un recubrimiento exterior. Las ventajas de la tubería de acero incluyen alta resistencia mecánica, también resiste cargas de impacto, es decir, aunque se puede abollar, no se rompe, o sea que es bastante dúctil. Y resiste altas presiones internas, ¿no? El llamado golpe de ariete. En comparación con las tuberías de concreto o de hierro fundido, pues resulta más ligera, por lo que es fácil transportar las tuberías de acero e instalarlas también. Algunas desventajas es que no soporta grandes cargas externas, o sea, sí es susceptible al aplastamiento. Y lo mismo puede suceder en el caso de vacíos parciales, cuando hay presiones menores a la atmosférica. Por ser un material metálico puede presentar corrosión. Debido a su diferente composición química, la corrosión es más severa que en el hierro fundido. Esto va a crear altos costos de mantenimiento y reduce su vida útil, por lo que se requieren revestimientos internos y externos para prevenirla. Las fracturas en el revestimiento deben ser reparadas rápidamente para prevenir una corrosión acelerada en tales condiciones. Ahora, de las piezas especiales, pues que son aquellas o todos aquellos accesorios de la tubería que permiten formar cambios de dirección, ramificaciones e intersecciones, así como conexiones incluso entre tuberías de diferente material y diferente diámetro. También permiten la inserción de válvulas y la conexión con estaciones de bombeo y otras instalaciones hidráulicas. Aquí entonces vemos algunas ilustraciones de cómo se ven las cruces, cómo se verían, los codos, las T's y los carretes o extremidades, ¿no? Para extender un poco más una línea recta. Tenemos las válvulas, que son dispositivos mecánicos empleados para detener, iniciar o controlar las características del flujo en conductos a presión. Pueden ser accionadas manualmente o por medios automáticos o semiautomáticos. Las válvulas se dividen en dos clases según su función. Primero está por aislamiento o seccionamiento y de control. Según su tipo, las válvulas de aislamiento pueden ser de compuerta, de mariposa o de asiento, y las de asiento pueden ser cilíndrico, cónico o esférico. Dentro de las válvulas utilizadas en redes de distribución podemos identificarlas, pues, así mismo como las mencionamos, de compuerta, de mariposa, las válvulas de asiento, las válvulas de altitud también, las válvulas para admisión y expulsión de aire. Aquí vemos, por ejemplo, algunas ilustraciones de cómo se ve una válvula de compuerta. Parece que esta es la más común, la que más podemos encontrar por allí. Las válvulas de mariposa se ven así de esta forma. Tenemos las válvulas de asiento, donde se ve la abertura y el cilindro, ¿no? También están las válvulas controladoras de presión, las válvulas de globo y las válvulas de retención. Aquí vemos, por ejemplo, que tenemos nuestros tanques y tenemos aquí, por ejemplo, una válvula de altitud de una sola acción y una válvula de altitud de doble acción, con una válvula de retención cada una. Entonces aquí podemos controlar qué cantidad de agua entra aquí, qué cantidad de agua permanece aquí abajo, por eso se le llama válvula de retención. Cuánta agua es retenida en esta parte de la red, ¿ya? Entonces podemos ver aquí también cómo se ve por dentro estas válvulas, ¿ya? Las válvulas de globo, esta que está a la derecha, que tiene pues este globo funciona más o menos como funcionan los tanques de inodoro, ¿verdad? Si han visto que hay este globo, esta bola llena de aire dentro del tanque del inodoro, bueno, así más o menos funcionan estas válvulas. Tenemos la válvula de globo común, la válvula de globo con dispositivo controlador de flujo. Así se ven las válvulas de doble puerta, las válvulas de disco inclinante, las de tipo tobera y las de esfera.
Así pues, para ir cerrando, vamos a hablar un poco de los hidrantes. Para estos hidrantes son conexiones especiales de la red que se ubican a cierta distancia distribuidos en las calles. Existen dos tipos de hidrantes, ¿no? Los hidrantes públicos y los hidrantes contra incendio. Los hidrantes públicos, como mencionamos, consisten en llaves comunes colocadas en pedestales de concreto o de mampostería que se pueden usar como llaves comunitarias porque pueden empleárselos varias familias dependiendo de qué tan cerca están con el hidrante. Y los hidrantes contra incendios son tomas especiales distribuidas en las calles a distancia relativamente corta, de fácil acceso, con el fin de conectar mangueras para combatir incendios. Tenemos también los tanques, que son almacenamientos o tanques utilizados en los sistemas de distribución de agua para asegurar la cantidad y la presión del agua disponible en la red. Según su construcción pueden ser superficiales o elevados, y los superficiales se emplean cuando se dispone de terrenos elevados cerca de la zona de servicio. Entonces también hay los tanques enterrados, los tanques semienterrados, los tanques superficiales y los elevados. Y bueno, tenemos las bombas, que reciben la energía mecánica proveniente de un motor a través de la flecha con el fin de elevar la carga de presión del agua para conducirla en la tubería. Su aplicación específica permite elevar el agua desde fuentes superficiales o subterráneas a plantas de tratamiento, almacenamientos o directamente al sistema de distribución. Incrementa la presión para servir áreas de servicio ascendentes y bombea químicos en unidades de tratamiento, transporta el agua en las instalaciones de tratamiento, también para la función de retrolavado de filtros, desalojar tanques sedimentadores y remover sólidos depositados. Pues bien, jóvenes, hasta aquí entonces nuestra clase de la unidad 2 de abastecimiento y distribución de aguas. Bien, recuerden pues que tenemos para la próxima semana, el lunes, vamos a ver aquí el calendario, 5 de febrero, tendríamos nuestra segunda reunión virtual y la entrega de nuestra segunda actividad. Entonces me despido, que tengan una excelente semana, nos veremos en la próxima clase.